Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 51 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 31 de diciembre 2025. Como cada miércoles vamos a realizar nuestra habitual actualización sectorial del mercado español y concretamente hoy le toca el turno al sector servicios financieros, el cual valoraremos desde el punto de vista cuantitativo y técnico en lo que al propio índice sectorial se refiere, así como a todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy del sector bajo estudio. Comenzamos como siempre con ese primer vistazo a nivel cuantitativo, es decir, lo que los indicadores de tendenciales de medio y largo plazo nos dicen de cada uno de los sectores del mercado español y tal como pueden ver en la tabla adjunta, servicios financieros es uno de los sectores con mayor fortaleza en estos momentos en el mercado español, concretamente uno de los sectores que lidera actualmente tanto en el medio plazo como en el largo plazo. Por tanto, en el caso de tener recortes, correcciones terciarias o de corto plazo, estas las clasificaríamos en un primer momento, en un primer lugar, como una corrección totalmente natural y dentro de estructuras crecientes dominadas por las compras, por la demanda en marcos temporales más amplios, como insisto, serían el medio plazo y el largo plazo. Sectores fuertes como por ejemplo petróleo y energía, materiales básicos, industria y construcción y el sector que analizamos hoy, servicios financieros, son sectores muy fuertes y por ende lo más probable es que continúen siendo sectores fuertes o muy fuertes de cara a los próximos meses / trimestres. Por eso indicamos que posibles correcciones que pudieran desarrollarse de manera totalmente natural en el corto plazo, estas seguiríamos considerándolas como potenciales oportunidades de entrada en largo en el sector bajo estudio. Esta lectura cuantitativa se ve reforzada por el análisis chartista y técnico, es decir, lectura del precio y de sus respectivos indicadores. En pantalla tenemos con datos semanales la evolución del sector bajo estudio, servicios financieros del mercado español, un sector que recientemente vuelve a marcar nuevos máximos anuales, nuevos máximos históricos y de este modo vemos como la tendencia alcista mantiene esa clara tendencia, esa clara inercia positiva. Por tanto, mientras no comencemos a ver como mínimo cierres semanales por debajo de este último mínimo creciente, concretamente la cota que estamos ahora mismo proyectando de los 1.228 puntos, no tendremos ningún tipo de justificación para comenzar a desarrollar el inicio de algún tipo de corrección terciaria o de un muy corto plazo de cara a las siguientes semanas. Por eso vemos como pese a lecturas de extrema sobrecompra, pese a ese sentimiento de muy reducida volatilidad y por ende un sentimiento de gran complacencia entre los inversores, el precio, que es la variable más importante, sigue sin desarrollar un giro en el sentimiento en favor de las ventas o de la oferta. De este modo, entendemos que lo más probable es dar continuidad en tiempo informal a los avances. Insistimos vigilando como primer soporte o primerísimo soporte, podríamos decir, de los 1.228. Mientras esto no suceda, mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa referencia, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al muy corto plazo permanecerán totalmente acotados. Pero es que tenemos que ir más allá. Pongámonos en el peor, entre comillas, de los casos, que tengamos un cierre semanal por debajo de esos 1.228 puntos que hemos citado anteriormente. Bueno, pues en ese momento podríamos iniciar una corrección en el corto plazo que podría atacar siguientes soportes, como son los 1.150 y 1.122 puntos. Para que lo pongamos en contexto, si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci del último proceso alcista o impulso alcista más importante, el que se llevó a cabo desde los mínimos de abril, fíjense, estaríamos hablando de alcanzar, incluso ni alcanzar el retroceso proporcional del 38.2% de Fibonacci. Por tanto, eso nos da un contexto de la gran fortaleza del sector que estamos analizando y en el que los recortes tampoco serían vistos como algo especialmente problemático, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra. Esto refuerza, por tanto,
ese mensaje inicial, sector muy fuerte, que seguimos considerando que lo más probable es que siga muy fuerte en próximos meses / trimestres, y los recortes siguen siendo tomados como claras oportunidades de entrada en largo conforme el precio evidentemente nos vaya sugiriendo potenciales puntos de entrada en largo o de compra. No comprar por el mero hecho de que caiga, sino que tengamos posteriormente señales de reincorporación, de reactivación en favor de las compras. Con este sentido, o con este primer vistazo, conclusión y niveles a vigilar por parte del índice Servicios Financieros bajo estudio, vamos a continuar con la valoración a nivel cuantitativa y a nivel técnica de todas las compañías que forman parte, insisto, del sector bajo estudio. Si pulsamos sobre las compañías de servicios financieros, descubriremos que las compañías, pues evidentemente la mayoría de ellas cotizan muy fuertes, tanto en el medio como en el largo plazo. Únicamente una compañía cotiza en terreno, un escalón inferior, como sería Renta 4, y una compañía sería la única que cotiza débil, como sería Línea Directa. Compañías como por ejemplo Alantra están neutrales y Grupo Catalán Occidente lo comentaremos posteriormente, puesto que, como pueden ver, según la página de bolsasymercados.es, fue suspendida Grupo Catalán Occidente el pasado día 16 de diciembre 2025. Por tanto, no tendremos ese análisis chartista y técnico, puesto que ahora mismo pues está suspendida de cotización. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta situación, con este panel, con esta clasificación que dejamos aquí para que le puedan echar un vistazo, parar el vídeo para que lo puedan ver de manera más detenida, vamos a ver todas y cada una de las compañías que forman parte del sector bajo estudio por orden totalmente alfabético. Comenzamos con Alantra, la cual tenemos en pantalla con datos semanales, compañía que sigue sin grandes cambios respecto a las últimas actualizaciones que realizábamos sobre el activo bajo estudio. Seguimos en ese proceso de consolidación, ese proceso lateral perfectamente proyectado bajo el área de techos o resistencias de los 8,94 y de los 8,72 euros por acción. Por su parte, el área de soporte son los 7,66 y los 7,47 euros por acción. Hasta que no veamos cierres semanales por encima del techo o por debajo del soporte anteriormente citado, realmente no tendremos movimientos destacables en el medio plazo por parte del activo bajo estudio. Así que muy importante lograr desarrollar cierres semanales por encima de los 8,94, movimiento que nos permitiría proyectar la anchura de este proceso lateral a partir del punto de ruptura, tal y como nos dice la teoría de análisis chartista, generando objetivos mínimos de ascenso teórico en torno a los 10,70 euros por acción, lo cual sugeriría o habilitaría un potencial alcista añadido desde el punto de ruptura del 19,69% aproximadamente. De momento, sin grandes cambios, pero intentando atacar o aproximarse a esos 8,94, 8,72. Avanzamos con Banco Sabadell, el gráfico semanal, tal como pueden ver en pantalla, atacando directamente máximos anuales en un momento en el que la zona de los 3,38, en un momento en el que el MACD semanal logra purgar lecturas de extrema sobrecompra y atisba nuevos cortes ascendentes, todo ello en un proceso incuestionablemente alcista, y por ende un cierre semanal por encima de los 3,38 permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo. En este sentido, también buscaríamos la proyección de este último proceso de consolidación a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente nos llevaría a las cotas o a las proximidades de los 4,02 euros por acción, lo cual le atribuiría desde el punto de ruptura un potencial alcista superior al 18%. Avanzamos con Bankinter, también con datos semanales, activo que recientemente se encuentra cotizando en los 14,195, marcando, insisto, recientemente nuevos máximos anuales, un MACD semanal que tras purgar al menos parcialmente lecturas de extrema sobrecompra vuelve a activar nuevos cortes ascendentes y el precio registrando, insistimos, la superación de máximos anteriores. De este modo, la situación sigue siendo claramente favorable por parte de las compras y de este modo seguimos trabajando con
este objetivo mínimo de ascenso teórico, la proyección de este rango a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico, pues aproximadamente en la cota de los 15,72 euros por acción, lo cual permite atribuirle desde los niveles actuales potenciales alcistas añadidos del más 11,03%. Mientras no veamos perforaciones o cierres semanales por debajo de esta zona de soportes más importantes, esa cota de los 12 euros por acción, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados en lo que a Bankinter se refiere. Continuamos con CaixaBank situándose o cotizando en los 10,43, gráfico con datos semanales marcando recientemente nuevos máximos anuales en la cota de los 10,49 euros por acción y pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, el precio, que es la variable más importante, la variable que nos hace ganar o perder en las estrategias de inversión que podemos llevar a cabo en cada activo. Bueno, pues en este sentido el precio sigue claramente marcando nuevos máximos y extendiendo tanto en tiempo como en forma esa clara inercia positiva. De este modo, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril y en segundo lugar no veamos una perforación, un cierre semanal por debajo de este área de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes de los 9,114 y por debajo de los 8,96, seguiremos considerando también que los riesgos de corrección a corto plazo por parte de CaixaBank quedarán totalmente acotados. Como hemos comentado, Grupo Catalán Occidente fue suspendida recientemente, lo volvemos a comentar, el pasado día 16 de diciembre 2025. Así que pasamos a la siguiente compañía, Línea Directa, que como hemos visto anteriormente en gráficos o en análisis cuantitativo, es la compañía con peor perspectiva a nivel de tendencia. Y es que, como podemos ver en gráfico semanal, cotizando en los 1,114 euros por acción, el activo sigue desarrollando una incuestionable estructura de máximos y mínimos decrecientes y por ende, en este caso, nada contracorriente, un sector muy fuerte, Línea Directa, priorizamos todo lo contrario, la continuidad de los recortes. En este sentido, cierres semanales por debajo de los 1,066 reactivaría en tiempo y forma el proceso bajista rumbo a la siguiente zona de soportes, concretamente los 1,041 y los 1,021. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de este último máximo decreciente, concretamente por encima de los 1,152, no habilitaríamos posibles ataques a la zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales luego suelos o soportes y de nuevo zona de techos o resistencias de los 1,222 y 1,26 euros por acción. Pero insistimos, la superación por encima de los 1,152 es actualmente el escenario secundario, priorizando la perforación de los 1,066 euros por acción. Continuamos con Mapfre, activo que cotiza en los 4,266, gráfico con datos semanales, como podemos observar un precio que sigue pegado a máximos anuales, un MACD semanal que vuelve a activar nuevos cortes ascendentes y en este contexto la estructura es claramente ascendente. Por tanto, mientras no veamos una perforación de esta primera directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025 y en segundo lugar no veamos una perforación de este último mínimo creciente, los 3,756, no tendremos ningún tipo de justificación objetiva sólida con la que trabajar un cambio de sentimiento por parte de los inversores, al menos en el corto plazo. Avanzamos con Renta 4, gráfico semanal, cotizando en los 18,8 euros por acción, activo que sigue sin desarrollar grandes movimientos. Seguimos dentro del rango generado durante la vela semanal de mitad de agosto 2025 y por ende seguimos vigilando la importancia, la necesidad de registrar un cierre semanal por encima de los 20,5 euros por acción. Si esto sucede, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de esta vela maestra en términos semanales, lo cual nos permitiría proyectar un potencial alcista añadido del más 16,10% desde el punto de ruptura, es decir, desde los 20,5 euros por acción. Importante evitar un cierre semanal por debajo de los 17,7, puesto que en el caso de producirse estaríamos en todo lo contrario, un escenario de proyección de la anchura de la vela maestra semanal
de mitad de agosto a partir del punto de ruptura, lo cual podría desarrollar correcciones o potenciales bajistas de aproximadamente el menos 13,5, menos 14% aproximadamente. Más allá de esos niveles, como pueden ver, estancamiento total en el medio plazo, y por eso era una compañía que, como podíamos ver en términos cuantitativos, una compañía que está un peldaño por debajo de la mayoría de compañías que cotizan en el sector bajo estudio. Avanzamos con Banco Santander, activo que cotiza en los 10,08 euros por acción, gráfico con datos semanales y una situación, una perspectiva muy similar a la de la mayoría de compañías del sector bajo estudio. Pese a lecturas de extrema sobrecompra, el MACD semanal permanece con cortes ascendentes, ausencia de divergencias bajistas y en este contexto un precio que sigue marcando nuevos máximos anuales, concretamente en la cota de los 10,156 euros por acción. De este modo, mientras no veamos una perforación de esta zona de anteriores techos, luego soportes, concretamente los 8,80 y los 8,72 a cierre semanal, por debajo de ese nivel a cierre semanal, insistimos, no tendremos ningún tipo de justificación con la que comenzar a trabajar el potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo, que en el caso de producirse tampoco veríamos como algo especialmente problemático, puesto que la estructura fuertemente alcista de fondo en el medio y en el largo plazo es capaz de sobra de amortiguar algún tipo de proceso de consolidación que permita a su vez purgar lecturas de extrema sobrecompra. Por tanto, perspectivas que siguen siendo muy favorables, como no puede ser de otra manera, en lo que al Banco Santander se refiere. Y terminamos con Unicaja, datos con gráfico con datos semanales, cotizando en los 2,784 euros por acción. Activo que también marcando nuevos máximos recientemente en términos anuales, 2,82 máximos anuales, insistimos, y en este sentido pues un MACD semanal que activa recientemente nuevos cortes ascendentes, un precio que mantiene la inercia positiva y en este contexto, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal, el sentimiento de los inversores sigue estando fuertemente anclado en favor de las compras. No debemos llevar la contraria a ese sentimiento, a esa tendencia, y por tanto, mientras no veamos una perforación, un cierre semanal por debajo de esta zona de anteriores techos a los soportes, perfectamente proyectada en torno a los 2,384 y los 2,35, concretamente quédense con esos 2,35, de nuevo no tendremos ningún tipo de justificación, argumentación sólida y objetiva con la que comenzar a trabajar algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. Y de nuevo, como venimos comentando en la mayoría de las compañías del sector, en el caso de producirse la perforación a cierre semanal por debajo de esos 2,35, tampoco sería algo especialmente problemático, ya que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra y la estructura tanto de medio como de largo plazo, como pueden ver en pantalla con datos semanales, insisto, es totalmente capaz de amortiguar correcciones totalmente naturales e incluso podríamos decir que necesarias para purgar los excesos que se vuelven a acumular en términos semanales. Por tanto, un sector en términos generales muy fuerte, un sector líder en términos cuantitativos y en términos técnicos, y en el que los recortes, potenciales recortes que pudieran desarrollarse, lejos de verlos como algo negativo, lo veríamos como incluso una oportunidad para purgar excesos y buscar nuevas oportunidades de entrada o de reincorporación alcista en cada una de las compañías que pudieran ir desarrollando sus señales de entrada. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y, por supuesto, dado la señal o el día señalado, mejor dicho, en el que nos encontramos, que pasen una muy feliz jornada y, por supuesto, todo lo mejor, salud y rentabilidad, aunque lo más importante, lo primero, salud para el año 2026. Gracias por su tiempo y que pasen una muy feliz jornada. Saludos.